Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Mi madre bajó del avión con el rostro rojo de ira. Gritaba por teléfono, exigiendo que hiciera algo, pero yo solo la escuchaba con una sonrisa. No fue mi culpa, ella misma lo había causado. Hola a todos, soy Marisela, y hoy quiero contarles cómo mi madre terminó aprendiendo una lección inolvidable. Desde que tengo memoria, mi madre ha sido una persona difícil de complacer. No importa cuánto hagas por ella, siempre encuentra una razón para criticar, exigir más o menospreciar el esfuerzo de los demás. Y aunque ya estaba acostumbrada a su actitud, esta vez sus exigencias fueron demasiado lejos. Hace unos meses, decidí hacerle un regalo increíble. Un viaje todo pagado a Italia. Desde que era niña, la había escuchado hablar de ese sueño. De cómo quería caminar por las calles de Roma, ver el Coliseo, visitar la Toscana y tomarse fotos en Venecia. Sin embargo, siempre ponía excusas para no hacerlo. O era muy caro, o tenía miedo de viajar sola, o simplemente encontraba razones para seguir posponiéndolo. Así que, cuando tuve la oportunidad de pagarle el viaje, pensé que sería un gesto hermoso de mi parte, un regalo inolvidable que demostraría cuánto me importaba su felicidad. Reservé un hotel de 4 estrellas, le compré boletos para tours exclusivos, cubrí los gastos de comida en buenos restaurantes e incluso le di dinero extra para compras. Y, por supuesto, le compré su boleto de avión. En clase turista. No lo hice porque no pudiera costear primera clase. Podía haberlo hecho. Pero simplemente no lo consideré necesario. El vuelo era de aproximadamente 12 horas, y aunque primera clase ofrecía más comodidad, un asiento en turista era más que suficiente para un viaje placentero. Además, pensé que lo realmente importante era el destino, la experiencia, no el asiento en el avión. Pero para ella, eso fue una traición imperdonable. Cuando le entregué los boletos, esperaba ver emoción en su rostro. Tal vez unas lágrimas de felicidad, un grito de sorpresa, algo. Pero en lugar de eso, frunció el ceño, tomó el boleto y lo inspeccionó como si estuviera buscando un error. ¿Clase turista?, dijo con un tono de desprecio que me hizo sentir como si acabara de escupirle en la cara. Sí, respondí, sin entender su reacción. Mamá, es un viaje todo pagado. No tienes que preocuparte por nada. Solo disfruta. Ella soltó una risa sarcástica y dejó el boleto sobre la mesa como si quemara. ¡Qué hija tan horrible! Me quedé en shock. No esperaba un altar en mi honor, pero al menos un mínimo de gratitud. Pero no. Para ella, todo lo que había hecho quedó eclipsado por el hecho de que no había considerado su estatus lo suficientemente importante como para pagarle un asiento en primera clase. «Mama, ¿en serio?», pregunté, sintiendo la rabia subir por mi garganta. Te estoy regalando el viaje con el que has soñado toda tu vida. No te cuesta ni un centavo. ¿Y lo único en lo que puedes pensar es en el asiento? No es solo el asiento, Marisela, respondió, cruzando los brazos. Es el principio. ¿Cómo puedes pensar que tu madre merece viajar como una cualquiera? Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Como una cualquiera? ¿Así veía a la gente que viajaba en clase turista? Como si fuera una humillación sentarse con personas normales. Me quedé sin palabras por un momento, tratando de asimilar la situación. Bueno, si tanto te molesta, puedes pagar el upgrade, dije finalmente, con frialdad. Mi madre bufó y me lanzó una mirada llena de resentimiento. Eres increíble. De verdad, no puedo creer que trates a tu propia madre así. Ahí fue cuando lo entendí. No era el asiento. Era el control. Mi madre no podía aceptar recibir algo que no cumpliera exactamente con sus caprichos. No podía simplemente disfrutar un regalo si no se sentía en poder de dictar cada mínimo detalle. Pero esta vez no iba a ceder. Lo siento si no es lo que esperabas, dije, levantándome de la mesa. Pero es lo que hay. Si no lo quieres, dime y cancelo todo. Su cara se endureció. No iba a rechazar el viaje, eso era obvio. Pero tampoco iba a admitir que estaba siendo ridícula. No, claro que lo tomaré, dijo con voz tensa. Pero no creas que voy a olvidar esto. Me encogí de hombros. Espero que lo disfrutes. No discutí más. No valía la pena. Le entregué los papeles y salí de su casa sin mirar atrás. Pero en ese momento tuve una extraña sensación en el pecho. Como si algo me dijera que esto no iba a terminar ahí. Y no me equivoqué. Cuando llegó el día de su viaje, intenté mantener la calma y no darle más vueltas al tema del asiento. No tenía sentido discutir con ella por algo que, en realidad, no debería haber sido motivo de queja. Mi madre llegó al aeropuerto con la cabeza en alto y su actitud de siempre, esa que la hacía sentir por encima de todos los demás.
No me molesté en acompañarla hasta la puerta de embarque, porque sabía que cualquier cosa que hiciera sería insuficiente para ella. Solo le di un abrazo rápido, le deseé un buen viaje y me alejé sin mirar atrás, esperando que, al menos una vez en su vida, entendiera lo afortunada que era. Pero, como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los mensajes llenos de quejas. Apenas aterrizó en Italia, mi teléfono empezó a llenarse de notificaciones con su nombre. Primero, se quejó del vuelo, diciendo que el asiento era incómodo, que la persona a su lado se movía demasiado y que el servicio no era el que una dama de su nivel merecía. Luego, pasó a criticar la comida del avión, diciendo que sabía a plástico y que no entendía cómo la gente soportaba ese tipo de alimentación de prisión. Me limité a responder con mensajes cortos, sin entrar en detalles ni justificar nada. No tenía caso discutir con alguien que siempre encontraba algo negativo en todo lo que recibía. Después vinieron las quejas sobre el hotel. Y eso sí que me sorprendió, porque yo había elegido un lugar con excelentes reseñas, un hotel de 4 estrellas con todas las comodidades necesarias. Pero según mi madre, la habitación era demasiado pequeña, la vista no era suficientemente espectacular y las almohadas no tenían la suavidad que ella esperaba. Me envió fotos de la habitación como si estuviera atrapada en un lugar deplorable, cuando en realidad el lugar se veía absolutamente perfecto. Decidí no responder más, porque ya conocía su juego y sabía que, sin importar que le dijera, seguiría encontrando razones para quejarse. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue su actitud en redes sociales. A pesar de que pasaba sus días quejándose conmigo en privado, en público parecía estar disfrutando el mejor viaje de su vida. Comenzó a subir fotos de cada lugar que visitaba, posando con su mejor sonrisa y escribiendo frases inspiradoras sobre la importancia del esfuerzo y la dedicación. Cumpliendo mi sueño con trabajo duro y sacrificio, decía en una de sus publicaciones, acompañada de una foto en la Fontana di Trevi con un vestido elegante. Otra publicación mostraba una imagen de ella cenando en un restaurante lujoso, con la descripción: «El éxito se saborea mejor cuando has trabajado por él». Me reí en voz alta al leerlo, porque la ironía era demasiado grande como para ignorarla. Al principio, me molestó un poco verla actuando como si todo el viaje hubiera sido mérito suyo. Pero luego me di cuenta de que no valía la pena enojarme. Si necesitaba fingir ante los demás para alimentar su ego, que lo hiciera. Yo sabía la verdad y eso era suficiente para mí. Decidí no comentar nada en sus publicaciones ni responder los mensajes en los que intentaba hacerme sentir culpable por no haberle dado exactamente lo que quería. Sabía que, tarde o temprano, la realidad la alcanzaría. Y eso fue exactamente lo que pasó. La verdadera sorpresa llegó cuando intentó regresar a casa, y ahí fue cuando todo se puso realmente interesante. El día antes de su vuelo de regreso, recibí una llamada de mi madre, pero esta vez su tono era completamente distinto al que había estado usando durante todo su viaje. No sonaba arrogante ni molesta como en los mensajes que me había enviado quejándose del hotel, de la comida o de la gente con la que le había tocado compartir los tours. Esta vez, su voz transmitía una mezcla de preocupación y confusión, algo que rara vez había escuchado en ella. «Marisela, creo que hay un problema con mi vuelo», dijo con un tono de incertidumbre que no esperaba. Haciendo un esfuerzo por no soltar un suspiro de frustración, abrí mi correo y busqué la confirmación de su boleto, revisando con calma todos los detalles para asegurarme de que no hubiera ningún error. Todo estaba en orden. El vuelo estaba confirmado, la aerolínea no había enviado ninguna notificación sobre cambios de horario o cancelaciones, y su asiento en clase turista seguía registrado como válido. No entendía por qué estaba tan preocupada, así que intenté tranquilizarla con una respuesta directa. «Mamá, tu vuelo está confirmado, todo está en orden», le respondí con la mayor paciencia posible. «No hay ningún problema, solo tienes que llegar al aeropuerto a tiempo y hacer el check-in como cualquier otro pasajero». Pero, como era de esperarse, mi respuesta no pareció convencerla en absoluto. Insistió en que algo andaba mal, diciendo que había intentado verificar su reserva y que la aerolínea le estaba dando información confusa. No entendía qué podía estar pasando, pero conocía a mi madre lo suficiente como para saber que, cuando quería encontrar problemas, los encontraba aunque no existieran. Decidí ignorar el tema por el resto del día y seguir con mis asuntos, asumiendo que todo se resolvería cuando llegara al aeropuerto y se diera cuenta de que su vuelo estaba confirmado. Sin embargo, no podía haber estado más equivocada, porque unas horas después recibí un mensaje que me dejó completamente desconcertada. «Me han bajado del avión», escribió en mayúsculas, como si quisiera gritar a través de la pantalla. «Me dicen que mi boleto no es válido». Me tomó unos segundos procesar esas palabras, tratando de entender qué demonios podía haber pasado para que la sacaran del vuelo.
Mi primera reacción fue abrir de nuevo el correo con su boleto, revisar los detalles otra vez y asegurarme de que realmente no hubiera un error. Pero todo seguía en orden, su reserva estaba confirmada, el número de asiento era correcto, la fecha coincidía y la aerolínea no había cancelado nada. Entonces, si su boleto estaba en regla, ¿por qué la habían bajado del avión? Mientras mi mente intentaba encontrar una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo, ella siguió enviando mensajes sin parar, exigiéndome que hiciera algo de inmediato para solucionar su problema. Pero en cuanto leí las siguientes líneas de su mensaje, todo tuvo sentido, y no pude evitar soltar una carcajada al darme cuenta de lo que había hecho. Intenté cambiar mi boleto a primera clase, pero me dijeron que no había disponibilidad, escribió con furia. Así que le dije al empleado que cancelara mi reserva para ver si aparecía algún asiento libre. Y ahora me dicen que no puedo recuperar mi lugar en el avión. Ahí estaba la respuesta a todo. Mi madre, en su eterno afán de tener siempre lo mejor sin importarle las consecuencias, había intentado hacer un cambio de última hora en su boleto, creyendo que de alguna manera lograría conseguir un asiento en primera clase. Pero en lugar de hacer las cosas con cuidado o preguntar cómo funcionaba el sistema, simplemente canceló su reserva sin pensar en lo que eso significaba. Ahora su boleto original ya no existía y, como el vuelo estaba completamente lleno, no quedaban asientos disponibles ni siquiera en clase turista. Me imaginé la escena con demasiada claridad en mi cabeza, y la imagen era tan absurda que no pude evitar reírme en voz alta. Mi madre, con su actitud altiva de siempre, diciéndole a un empleado de la aerolínea que cancelara su asiento con la seguridad de que podría recuperarlo en cualquier momento. Y luego, su cara de horror al darse cuenta de que, en realidad, se había quedado sin vuelo y sin opciones para regresar a casa. La diferencia entre su arrogancia habitual y la desesperación en sus mensajes era tan marcada que por un instante sentí ganas de disfrutar el momento, pero sabía que no podía simplemente ignorarla. Aún así, decidí no responder de inmediato, porque tenía curiosidad por ver qué haría cuando se diera cuenta de que yo no tenía ninguna obligación de salvarla de su propio error. Pasaron varios minutos en los que mi teléfono no dejaba de vibrar con los mensajes insistentes de mi madre, exigiéndome que hiciera algo de inmediato para solucionar el desastre en el que ella misma se había metido. Podía imaginarla perfectamente en el aeropuerto, parada frente al mostrador de la aerolínea con los brazos cruzados, exigiendo que le dieran una solución mientras miraba con desprecio a los empleados que intentaban explicarle, con la mayor paciencia posible, que no había absolutamente nada que pudieran hacer. En su afán por sentirse especial y demostrar que ella no era como los demás pasajeros que viajaban en clase turista, había intentado hacer un upgrade a primera clase en el último momento, sin pensar en las consecuencias de sus acciones. En lugar de simplemente preguntar si había asientos disponibles y pagar la diferencia de precio como haría cualquier persona sensata, decidió cancelar su boleto original con la absurda idea de que, al hacerlo, mágicamente se abriría un espacio en primera clase para ella. Pero su jugada le salió terriblemente mal, porque el vuelo estaba completamente lleno y ya no quedaban más asientos en ninguna sección del avión. Intentó hablar con los empleados, pero por primera vez en su vida se topó con un problema que no podía solucionar con quejas ni exigencias desmedidas. Insistió en que había sido un error, intentó convencerlos de que no había entendido bien lo que estaba haciendo cuando canceló su reserva, pero el sistema de la aerolínea era claro. Su boleto ya no existía y no podían asignarle otro asiento porque no quedaban más lugares en ese vuelo. Se aferró a la idea de que, de alguna forma, podrían hacer una excepción por ella, pero los empleados solo repitieron lo mismo una y otra vez con una paciencia casi admirable. No tenía asiento en ese avión, y lo mejor de todo era que, como ya había pasado el proceso de abordaje antes de cancelar su reserva, su boleto no era reembolsable ni modificable. El momento en que realmente entendió la magnitud de su error debió ser glorioso, porque el siguiente mensaje que recibí no estaba lleno de exigencias ni de reclamos, sino de pura desesperación. «Tienes que hacer algo. No me pueden dejar aquí tirada», escribió con una urgencia que contrastaba con la seguridad con la que había abordado ese avión unas horas antes. Cuando vi su nombre aparecer en la pantalla de mi celular con una llamada entrante, supe que lo único que quería era gritarme al oído y culparme por lo que estaba pasando, así que decidí tomarme mi tiempo antes de contestar. Cuando finalmente respondí, escuché su respiración agitada al otro lado de la línea, como si estuviera a punto de explotar de la rabia. «Marisela, esto es inaceptable», gritó sin darme tiempo de decir nada. «No pueden hacerme esto. Tienes que hablar con alguien y solucionarlo». Cerré los ojos por un momento y conté hasta 3 antes de contestar, intentando no caer en su juego de histeria y dramatismo. «Mamá, yo no puedo hacer nada», le dije con calma, aunque por dentro estaba disfrutando cada segundo de su desesperación. «Tú fuiste la que canceló su propio boleto sin asegurarse de que había otra opción disponible. No sé qué esperas que haga ahora».
Pues págame otro vuelo. Exigió con la misma arrogancia de siempre, como si fuera mi responsabilidad limpiar el desastre que había causado con su propia impulsividad. No puedo quedarme aquí varada como una vagabunda. Su respuesta no me sorprendió en absoluto, pero lo que sí me impactó fue la absoluta falta de vergüenza con la que lo pedía. Durante todo el viaje no había hecho más que quejarse, menospreciar todo lo que le había dado y actuar como si yo le debiera el mundo entero, y ahora pretendía que pagara un nuevo boleto solo porque ella no había sabido manejar sus propias decisiones. No voy a hacer eso, respondí con frialdad, cansada de su actitud y sabiendo que esta era la oportunidad perfecta para que aprendiera una lección. Ya pagué suficiente por este viaje, y no es mi culpa que hayas tomado una decisión sin pensar en las consecuencias. El silencio que siguió a mis palabras fue casi tan satisfactorio como el hecho de imaginar su expresión de incredulidad al darse cuenta de que, por primera vez en su vida, no iba a salirse con la suya. Luego escuché un resoplido al otro lado de la línea, un sonido de pura frustración mezclada con la impotencia de saber que estaba atrapada sin ninguna solución fácil a su problema. No puedo creer que me estés haciendo esto, murmuró con un tono entre furioso y herido, como si yo fuera la villana en esta historia y no la persona que había pagado cada centavo de su lujoso viaje. Eres una desagradecida, Marisela. No, mamá, contesté sin dejarme afectar por su intento de manipulación. La que no agradeció nada fuiste tú, y ahora estás viendo lo que pasa cuando tomas malas decisiones sin pensar en las consecuencias. Sin darle oportunidad de responder, colgué la llamada y puse mi teléfono en silencio, sabiendo que lo que vendría a continuación sería aún más interesante. No tenía idea de cómo iba a solucionar su problema, pero lo que sí tenía claro era que, por primera vez en su vida, mi madre iba a enfrentarse a la realidad sin que nadie corriera a rescatarla. Mi teléfono seguía vibrando sin parar con los mensajes de mi madre, cada uno más desesperado que el anterior, intentando convencerme de que tenía que hacer algo para sacarla de esa situación. Al principio, todavía intentaba usar su tono de autoridad, dándome órdenes como si yo fuera una niña pequeña a la que podía manipular fácilmente. Pero cuando se dio cuenta de que no estaba respondiendo con la rapidez que ella esperaba, su actitud comenzó a cambiar poco a poco, pasando de la exigencia a la súplica, como si estuviera rogándome un favor imposible de negar. Sabía perfectamente lo que estaba intentando hacer, porque no era la primera vez que recurría a esa táctica cuando las cosas no salían como quería. Primero, intentaba imponerse con su actitud dominante, esperando que yo cediera solo para evitar el conflicto. Pero cuando eso no funcionaba, pasaba al dramatismo absoluto, tratando de hacerme sentir culpable por no ayudarla, como si yo fuera la mala de la historia y no la persona que había pagado cada centavo de su lujoso viaje a Italia. Finalmente, cuando vio que ignorar mis mensajes no iba a hacer que desapareciera, decidió llamarme de nuevo. Esta vez, cuando contesté, no gritó ni me atacó como antes, sino que suspiró profundamente, como si estuviera tratando de demostrar lo mucho que estaba sufriendo. Marisela, por favor, ¿vas a dejarme varada aquí? Preguntó con una voz cargada de dramatismo, como si realmente creyera que la estaba abandonando en medio de la nada sin recursos para sobrevivir. Tuve que contenerme para no soltar una risa sarcástica al escucharla hablar así, porque sabía perfectamente que no estaba en una situación desesperada. No estaba atrapada en un país desconocido sin dinero ni opciones, simplemente había cometido un error costoso y ahora no quería ser la que pagara por ello. Mamá, yo no puedo hacer nada, le respondí con firmeza, asegurándome de que entendiera que esta vez no iba a doblegarme ante su manipulación. Si quieres regresar a casa, tendrás que comprar otro boleto y ver qué opciones tienes con la aerolínea. El silencio que siguió a mis palabras fue tan largo que por un momento pensé que la llamada se había cortado, pero luego escuché su respiración agitada, como si estuviera tratando de contener su enojo. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Su voz ya no tenía ese tono suplicante, sino una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Entonces qué se supone que haga, Marisela? No lo sé, mamá, contesté con la misma tranquilidad, aunque por dentro me estaba divirtiendo más de lo que admitiría. Yo ya hice suficiente al pagarte todo este viaje, y no voy a gastar más dinero solo porque tomaste una mala decisión sin pensar en las consecuencias. En cualquier otro momento, habría explotado y empezado a gritarme que era una hija ingrata, que no sabía valorar a mi propia madre y que la estaba dejando sufrir sin motivo. Pero esta vez, lo único que hizo fue quedarse callada, sin saber qué decir. Por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Fue en ese momento cuando entendí que realmente no tenía una solución fácil a su problema. No podía exigir que la subieran al próximo vuelo sin pagar, porque no tenía ningún derecho a hacerlo. No podía obligarme a comprarle otro boleto, porque por primera vez en mucho tiempo, yo no estaba dispuesta a ceder ante sus demandas.
Y tampoco podía recurrir a otra persona para que la ayudara, porque todo el mundo en nuestra familia sabía lo que estaba pasando y no iba a correr a su rescate después de verla presumir durante semanas que se había pagado ese viaje con su esfuerzo y dedicación. Voy a ver qué puedo hacer, murmuró finalmente con una voz apagada, completamente distinta al tono de superioridad con el que había hablado durante todo su viaje. Pero esto no se queda así, Marisela. No respondí nada, porque ya sabía que, por más amenazas que hiciera, esta vez no tenía ninguna carta bajo la manga que pudiera usar para salirse con la suya. Después de que quedó claro que yo no iba a pagarle otro boleto para que regresara a casa, mi madre pasó por diferentes fases de enojo, negación y frustración, buscando desesperadamente una forma de salir del problema sin tener que asumir la responsabilidad de sus acciones. Primero, intentó exigirle a la aerolínea que le dieran un asiento sin costo adicional, argumentando que había sido un malentendido y que en ningún momento había querido cancelar su reserva original. Pero los empleados, acostumbrados a lidiar con pasajeros problemáticos, no mostraron la más mínima intención de ceder ante sus demandas, repitiéndole una y otra vez que su boleto ya no era válido y que la única solución era comprar uno nuevo. Cuando se dio cuenta de que su táctica de superioridad no funcionaba, cambió su enfoque y comenzó a fingir que estaba completamente desesperada, intentando que alguien en la aerolínea sintiera lástima por ella y le ofreciera una alternativa sin costo. Probablemente derramó algunas lágrimas en el mostrador, intentó dramatizar su situación con frases exageradas sobre estar varada en un país extranjero sin ayuda, y quizá incluso llegó al punto de insinuar que tenía problemas económicos que le impedían pagar otro boleto. Pero, como era de esperarse, todo fue en vano, porque las reglas de la aerolínea eran claras y no iban a hacer una excepción solo porque ella se rehusaba a aceptar su error. Al final, cuando entendió que no había forma de manipular la situación a su favor, se vio obligada a hacer algo que seguramente le dolió más que cualquier otra cosa en su vida: pagar su propio boleto con su tarjeta de crédito. No le quedó de otra, porque cada minuto que pasaba en el aeropuerto sin una solución aumentaba su frustración y su enojo, haciéndole sentir que estaba perdiendo el control de la situación. Pero como si la vida quisiera darle una última lección, al momento de intentar hacer la compra se encontró con otro obstáculo inesperado. No tenía suficiente saldo disponible en su tarjeta para cubrir el precio del nuevo boleto. La idea de que mi madre, la misma persona que siempre había presumido su estatus y su supuesta estabilidad económica, tuviera que reconocer que no podía pagar su propio regreso debió ser un golpe duro para su orgullo. Pero no tenía más opciones. Así que, con el ego completamente destrozado, terminó llamando a mi tía para pedirle dinero, aceptando finalmente que no podía resolver esto por sí sola. No sé exactamente cómo se desarrolló esa conversación, pero estoy segura de que tuvo que tragarse todo su orgullo para explicarle que necesitaba ayuda, después de haber pasado semanas presumiendo en redes sociales que ese viaje había sido fruto de su esfuerzo y dedicación. Cuando finalmente llegó a casa, después de haber pasado horas lidiando con la vergüenza y la impotencia de haber arruinado su propio regreso, su actitud dejó claro que no estaba dispuesta a aceptar su responsabilidad en todo lo que había sucedido. No me saludó, no me miró a los ojos, no me dio las gracias por todo lo que había hecho por ella antes de que su arrogancia lo arruinara. Simplemente pasó junto a mí con el ceño fruncido, arrastrando su maleta con brusquedad, y se metió a su casa sin decir una sola palabra, azotando la puerta detrás de ella con tanta fuerza que toda la entrada vibró. No me molesté en seguirla ni en intentar hablar con ella, porque sabía que cualquier intento de hacerla reflexionar en ese momento solo terminaría en otra discusión innecesaria. Además, no había necesidad de decir nada más, porque la lección ya estaba dada y su silencio hablaba más que cualquier otra cosa. Por primera vez en su vida, mi madre había experimentado las consecuencias reales de sus acciones sin que nadie corriera a salvarla. Las siguientes semanas fueron incómodas, porque aunque ella no podía negar lo que había sucedido, tampoco quería darle la satisfacción de reconocer que se había equivocado. No me hablaba, no me enviaba mensajes, no me llamaba para pedir favores como solía hacerlo antes de su viaje. Era evidente que seguía molesta, pero lo que más me divertía de la situación era que, a diferencia de otras ocasiones en las que su enojo venía acompañado de constantes reclamos y discusiones, esta vez no podía quejarse abiertamente sin admitir que todo había sido culpa suya. Sabía que, en el fondo, su silencio no era más que una forma de proteger su orgullo herido, un intento desesperado de convencerse a sí misma de que no había aprendido una lección, cuando en realidad la había recibido de la manera más dura posible. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, yo sabía que algo en ella había cambiado después de esa experiencia. Las primeras semanas después de su regreso estuvieron marcadas por un silencio tenso que se sentía en cada conversación corta y distante que intentábamos tener.
Mi madre nunca había sido una persona que aceptara sus errores con facilidad, y después de lo que había sucedido en su viaje, parecía aferrarse con más fuerza que nunca a su orgullo herido, intentando ignorar el hecho de que había sido su propia arrogancia la que la metió en ese problema. No me sorprendió en lo absoluto que no mencionara ni una sola vez lo ocurrido en el aeropuerto, ni que evitara cualquier referencia al dinero que tuvo que pedir prestado para poder regresar a casa. Era evidente que prefería fingir que nada de eso había pasado, porque reconocerlo significaría admitir que, por primera vez en su vida, había cometido un error tan grande que ni siquiera ella pudo solucionarlo sin ayuda. Al principio, intentó mantener su actitud de siempre, actuando como si todo estuviera bajo su control, como si no le importara lo que había pasado. Sin embargo, a medida que los días fueron pasando, comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento, gestos sutiles que revelaban que, aunque no lo decía en voz alta, su perspectiva había cambiado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Poco a poco, su actitud se volvió menos exigente, y aunque seguía siendo orgullosa, ya no pedía tantos favores con la misma seguridad con la que lo hacía antes. Era como si, de alguna manera, hubiera comprendido que yo no estaba ahí para cumplir cada uno de sus caprichos sin cuestionar nada a cambio. Dejó de asumir que yo pagaría cada salida, dejó de dar por sentado que podía llamarme en cualquier momento para que la ayudara con cosas que ella misma podía hacer, y sobre todo, dejó de tratarme como si fuera su responsabilidad asegurarme de que tuviera todo lo que quería sin el menor esfuerzo de su parte. Tal vez no era un cambio enorme ni una transformación completa de su personalidad, pero para alguien como ella, incluso esos pequeños gestos eran significativos. Por primera vez en mucho tiempo, mi madre parecía entender que no era su obligación ser tratada como una reina. No hubo un momento exacto en el que reconociera su error ni una conversación en la que admitiera abiertamente lo que había aprendido, porque mi madre nunca ha sido el tipo de persona que pide disculpas directamente. Pero un día, mientras tomábamos café en su casa y hablábamos de cosas sin importancia, la vi suspirar con un gesto de resignación antes de decir en voz baja algo que me tomó completamente por sorpresa. «La próxima vez, me quedaré en turista», murmuró con un tono que intentaba sonar indiferente, pero en el que podía detectar un rastro de vergüenza contenida. No la miré de inmediato, porque no quería hacer que se sintiera aún más incómoda de lo que ya parecía estar. Pero en cuanto levanté la vista y vi su expresión, supe que esas pocas palabras significaban mucho más de lo que parecían a simple vista. Era lo más cercano a una disculpa que iba a recibir de ella, y lo más importante, era la prueba de que realmente había aprendido algo de toda esta experiencia. No respondí con burla ni con un te lo dije, porque sabía que no valía la pena hacerlo. Solo asentí con una sonrisa ligera y seguí bebiendo mi café como si fuera cualquier otro día, dejando que el silencio entre nosotras hablara por sí solo. No necesitaba que dijera más, porque el hecho de que hubiera dicho algo así ya era suficiente para mí. Tal vez nunca admitiría que había actuado de manera irracional y egoísta, pero el simple hecho de que ahora pensara dos veces antes de hacer exigencias innecesarias demostraba que algo dentro de ella había cambiado. Desde entonces, nuestras conversaciones se volvieron más tranquilas, menos tensas y mucho más llevaderas. Seguía siendo exigente y seguía teniendo esa actitud de superioridad que probablemente nunca desaparecería del todo, pero al menos ahora parecía entender que no podía tratarme como su empleada personal sin esperar consecuencias. Lo más curioso de todo era que, aunque ella nunca lo reconocería en voz alta, creo que en el fondo también se sentía más aliviada al no tener que mantener constantemente esa fachada de superioridad que tanto esfuerzo le costaba sostener. Nunca hubo una disculpa formal, ni un reconocimiento directo de su parte, ni siquiera un comentario que indicara que realmente aceptaba la responsabilidad de lo que había sucedido. Mi madre nunca ha sido una persona que admita sus errores con facilidad, y después de lo que ocurrió en su viaje, era obvio que prefería fingir que nada pasó antes que reconocer que se había metido en un problema del que no pudo salir sola. Pero aunque nunca dijo las palabras exactas que indicarían que había aprendido la lección, su actitud y sus acciones posteriores me confirmaron que, de una forma u otra, el golpe a su orgullo fue tan fuerte que dejó una marca permanente en su manera de comportarse. Durante las semanas siguientes a su regreso, evitó hablar sobre su viaje con el mismo entusiasmo con el que lo había hecho antes de partir. Si alguien de la familia le preguntaba cómo había sido su experiencia en Italia, respondía con frases cortas y con una sonrisa tensa, sin dar demasiados detalles ni entrar en explicaciones largas sobre todo lo que había hecho. A diferencia de los primeros días, cuando publicaba cada momento en redes sociales como si fuera la protagonista de una historia de éxito personal, ahora apenas mencionaba el tema, como si el simple hecho de recordarlo le trajera una incomodidad que no quería enfrentar. Era como si cada pregunta sobre su viaje la obligara a revivir el momento exacto en el que se dio cuenta de que había arruinado su propio regreso con su actitud impulsiva y caprichosa.
Lo más divertido de todo era que la gente a su alrededor asumía que había sido un viaje perfecto, porque ella nunca se atrevió a admitir lo que realmente pasó. Cada vez que alguien comentaba lo afortunada que había sido al cumplir su sueño de visitar Italia, se limitaba a sentir y sonreír de manera nerviosa, desviando el tema con una rapidez impresionante para que la conversación no se dirigiera hacia la parte de la historia que no quería recordar. Sabía que si se quejaba en voz alta sobre lo que pasó, tendría que admitir que ella misma había causado el problema y que su propio ego fue la razón por la que terminó pidiendo dinero para volver a casa. Era más fácil para ella fingir que todo había salido perfecto antes que enfrentar las preguntas y las burlas de quienes la conocían bien y sabían que algo había salido mal. Cada vez que la veo cambiar de tema cuando alguien menciona su viaje, no puedo evitar sonreír para mis adentros, disfrutando el pequeño triunfo silencioso que representa ver cómo su propia arrogancia la llevó a una situación de la que no pudo escapar. No tuve que gritarle, ni discutir con ella, ni vengarme de ninguna manera, porque la vida misma se encargó de darle la lección que necesitaba aprender. No hay castigo más grande para una persona como ella que verse obligada a callar su orgullo y aceptar, aunque sea en silencio, que cometió un error que la dejó completamente indefensa. Desde entonces, he notado cambios sutiles en su comportamiento, pequeñas señales que demuestran que la experiencia la marcó más de lo que quiere admitir. Ya no exige con la misma seguridad con la que lo hacía antes, ya no da por sentado que puede manipular a los demás para que cumplan sus deseos sin consecuencias, y sobre todo, ya no actúa como si el mundo entero estuviera obligado a tratarla con privilegios especiales. Tal vez sigue siendo orgullosa y tal vez nunca me dirá directamente que aprendió algo de lo que pasó, pero el simple hecho de verla actuar con más cautela me dice todo lo que necesito saber. Al final, no siempre es necesario discutir para ganar una batalla. A veces, lo único que hay que hacer es dejar que las personas se enfrenten a las consecuencias de sus propias decisiones, porque la vida, con su manera cruel pero efectiva de dar lecciones, siempre encuentra la forma de poner a cada quien en su lugar.